Bien, en este segundo video vamos a visualizar el funcionamiento de un segundo circuito, en este caso configurado de un contador de personas para un aforo hasta 15 personas. ¿Ya? Entonces, la configuración es similar al primer circuito, en las cuales aquí tendríamos configurado primero la librería del LCD, los pines conectados del Arduino con la pantalla LCD, ¿no? Las configuraciones del sensor de entrada, del sensor de salida, que es el mismo del circuito anterior, a lo cual aquí sí estamos agregando una variable más para un terminal de alerta. En este caso, entonces le hemos agregado además una función de alerta de aforo máximo, que estamos utilizando en este caso el pin número 11. Y como siempre, la variable entera para el contador que iniciamos en 0. Bueno, al igual que el circuito anterior, tenemos en este caso las variables internas para lo que es el sensor de entrada, donde almacena el estado actual y donde almacenaría también su último estado. Inicialmente lo estamos configurando en 1 y en 0, ya que esto en la comparación puede cambiar. Lo mismo entonces para el sensor de salida, tenemos sus dos variables internas. Estas variables es un espacio de memoria dentro del Arduino que nos va a servir para la comparación más adelante también. Tenemos configurado en este caso la velocidad de transmisión de los datos, lo que es la configuración de tipo LCD, un 16x2, 16 columnas, 2 filas. Hemos configurado de la misma manera que la anterior el modo de pines conectados en los sensores, en este caso el sensor de entrada, como entrada, input, lo mismo para el sensor de salida, input, y lo que le hemos agregado a esto es el pin mode para el terminal de alerta, que eso va a ser una salida, un output. Entonces tenemos dos entradas, una salida ahí. En el caso de los pines que deben ir conectados al LCD, no hay necesidad de configurarlos como salida, ya que con la instrucción LCD begin estamos configurando esos pines detectados anteriormente o configurados anteriormente. Aquí el inicio, eso se ha configurado como salida y guardo esos números, ¿no? Entonces tenemos ahora para lo que es el void loop, lo que va a realizar. Esto prácticamente no se ha modificado con respecto al circuito anterior, ¿no? El Pobletrones que va a aparecer en la primera columna, perdón, en la primera fila, columna 2, el contador que va a aparecer en la segunda fila, ¿no? En la columna 4, y el otro que va a ser adjunto al contador, ¿no? Entonces, sí, vamos a poder visualizar que va a aparecer ese conteo. En la primera fila aparece ahí el texto electrónico, en el valor del contador y adjunto a ello, entonces, el valor de personas, ¿no? El texto de personas. Y con respecto, ¿verdad?, al funcionamiento del contraste, esto, por decir, si nosotros variamos el nivel de contraste, probablemente no notemos nada en la pantalla, ¿no? Por ello es siempre que busquemosle un punto adecuado con el potenciómetro en el contraste y para que pueda aparecer y mostrarnos el texto. Ya, entonces eso es con respecto al valor de la pantalla. Luego tenemos las comparaciones. Esto, al igual que el anterior, va a ejecutar primero el almacenamiento de los valores leídos en el sensor de entrada y el valor que haya leído en el sensor de salida, y cada uno de estos va a almacenar en la primera variable de cada sensor, en la variable estado del sensor de entrada y en la variable estado del sensor de salida. Una vez que han almacenado, entonces tenemos ahora las configuraciones de comparación. Esto no lo hemos cambiado con respecto al primer circuito, está igual. Hace una comparación de desigualdad, ¿no?, de sus valores leídos que se han almacenado en sus variables estado con respecto al último estado que haya guardado, ¿no? Luego entonces tenemos
la comparación de igualdad, y si se cumplen las dos condiciones, entonces eso va a implicar un aumento en lo que es el sensor de entrada, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos que ahí cuando no detecta movimiento está enviando un 0, por lo tanto no se cumple la igualdad, se salta esa parte de la programación y continúa hacia adelante. Si detecta un movimiento, en este caso mostrado por esos dos puntos rojos, ¿no? Lo sacamos fuera del área de detección. Cuando esté esos dos puntos rojos, prácticamente el estado va a almacenar un 1 lógico, y con el último estado que lo habíamos configurado al inicio, no habría, mejor dicho, una diferencia, lo cual cumple la primera condición, pasa a la segunda condición. En la segunda condición, verificaría si el estado es igual a nivel bajo. En este caso, si hay detección, está en alto. Por lo tanto, no habría igualdad. Pero apenas esto se apague, haya una igualdad, entonces se cumple la segunda condición. Habiendo cumplido las dos condiciones, la pantalla se limpia y aumenta su valor en 1. Estaba en 0, ahora está en 1. Entonces volvemos a ver la siguiente y tendríamos ahí que en este caso está a nivel alto. Aún no realiza el conteo porque todavía no se cumple la segunda condición. Cuando cumpla la segunda condición, esto envía un 0, recién se apagará y aumentará un conteo más, ¿no? O sea, en 2. Ya, en esta parte del video también vamos a ayudarnos en el caso de que los sensores están demorando un poco. Para ayudar un poco con el conteo, vamos a ayudarnos apoyarnos del pulsador en este caso, de sensor de entrada. Si yo presiono el pulsador, a ver, no presiona, ahí está, cuenta 3, se presiona de nuevo, vamos a ampliarlo un poquito. O sea, los pulsadores hacen lo mismo que hacen los sensores, pero en este caso es para probar un conteo manual, ¿no? Si es que en este caso la falla es del Arduino o es del sensor. Si con el pulsador funciona bien en la parte real, entonces quiere decir que el conteo está bien. Entonces hay 4, 5, 6. Entonces así puede ir aumentando, ¿no? En el caso del sensor de salida es la misma, incluso la misma que el circuito anterior, que apenas se cumplen las dos condiciones, se empezará el conteo a disminuir, ¿no? Entonces es lo mismo que en el caso que detectara un movimiento, se pone en rojo, envía un 1, ahorita está enviando un 0. Entonces aquí en el caso de los potenciómetros, perdón, en el caso de los pulsadores, también entonces está enviando un 0 mientras que no se presione. Si yo lo presiono, me enviaría un 1, y si lo suelto, me enviaría un 0, y ahí empieza a disminuir el conteo. Entonces nuevamente presiono y luego lo suelto, y ahí empieza a disminuir, ¿no? Entonces de esa manera trabajan los sensores. Este sería para el conteo manual y el otro sería para el conteo a través de los sensores. En la última parte, con respecto al límite, aquí había una pequeña variación, un cambio que le hemos realizado, porque el conteo en este caso ya no es hasta 99, ahora este conteo máximo es hasta 15. Ya, para ello hemos establecido un valor menor a 15, que en este caso es el 14, mientras que ahí llegue a 14 no hay ningún problema, pero acá dice si el contador es mayor que 14, o si es 15, se va a quedar prácticamente en 15. Y además, adicionalmente, va a activar con el Digital Ray el terminal de alerta, lo va a enviar en 1. Quiere decir que va a botar un nivel lógico alto o un voltaje para activar, en este caso, un LED, ¿no? El LED rojo que hemos agregado aquí. Ya, es el LED rojo que le hemos agregado ahí. Vamos a activarlo. Y luego lo enviamos con el nivel 0 para desactivarlo.
Entonces, en el caso del conteo máximo, ¿no? Mientras que en caso del conteo bajo, cuando llega a 0, simplemente se queda en 0. Esto no se ha cambiado. Entonces, visualicemos, vamos a apoyarnos del conteo manual, presionamos y soltamos, aumenta en 5, 6, 7, 8, presionamos, soltamos, 9, presionamos, soltamos, 10, presionamos, soltamos, 11, presionamos, soltamos, 12, presionamos, soltamos, 13, todavía no llega al límite, está apagado, presionamos, soltamos, 14, presionamos y soltamos, y a 15. Una vez que llega a 15 se activa, por decir, una luz de alerta, ¿no? Esto puede significarse a un panel de LEDs para poder indicar que el aforo llegó a su máximo tope. Y por más que siga aumentando, el conteo ya no va a aumentar más, se queda en 15. Entonces, ¿qué pasa ahora si la persona sale? ¿No? Si sale una persona, disminuye en 1. Disminuye en 1 y por lo tanto, aquí ahora el LED se debe apagar. Ahí está apagado. Ahora vamos a prender. Ahí se prende. No, que el rojo a veces no se visualiza bien. Está en 15 en máximo. Disminuye y se apaga. Se apaga entonces, ¿no? Entonces puede ir disminuyendo. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ojo que mientras que no haya un valor de cambios en las comparaciones, eso no va a disminuir, ¿no? Entonces, en este caso lo estamos haciendo manual. Recordemos que estos pulsadores solamente son para verificar la funcionalidad de nuestro circuito. En el caso de que quisiéramos utilizar el sensor, entonces eso ya sería con activación de movimiento, ¿no? Detecta en este caso un movimiento. A ver, vamos a ubicarlo bien. Entonces aquí detecta un movimiento. Lo único que sí que aquí tendríamos que esperar que el sensor indique que ya no hay movimiento, o sea que deje de detectar, va a enviar recién un pulso 0 y recién disminuye, ¿no? Esperamos un momento que apague. Es cuestión de segundos. Y se apagó, disminuyó en 1, ¿no? O puedo hacerlo manual, en este caso con el pulsador, y disminuye en 0. Y una vez que ha llegado a 0, entonces por más que haya detección en los sensores o manualmente, se va a quedar en 0, ¿no? Y quedándose ahí habilitado ya nuestro contador en una segunda versión. Sería todo.